Os damos la más cordial bienvenida a todos a esta casa de adoración, donde alabamos, pero también abrimos la palabra de Dios para escuchar su voz. Preparamos nuestro corazón musicalmente. El que nos va a predicar hoy, os lo voy a presentar ya, es nuestro compañero y amigo. A ver, los jóvenes lo conocéis, levantad la mano si lo conocéis. Bueno, él es Samuel Curazi, fue nuestro ponente invitado en un campamento de jóvenes que hicimos. Samuel fue pastor en Bolivia durante ¿cuántos años, Samuel? 7 años, el número perfecto. Luego se fue a estudiar un máster en Perú y también fuiste capellán y copastor allí. Y se sigue formando, vino a España, está estudiando filología hebrea. Espero que nos cuentes algo específico del hebreo hoy, Samuel. Pero aparte de eso, mis hermanos, él es un testimonio vivo de una vida de búsqueda, de lucha, de compartir con Dios y de pasar por todas las etapas, ¿no?, que se pueda tener en la fe, y hoy lo tenemos aquí. Así que esta es tu casa, Samuel. Que el Señor te bendiga mucho en la predicación de la palabra. Y no sé si no hay un himno especial, porque te voy a pedir que cantes tú un himno, por favor, porque también es músico y también toca el violín. Bueno, hay un himno que a ti te gustaría que cantásemos con toda la iglesia y que tú nos dirijas. ¿Qué tal si cantamos Señor mi Dios? ¿Sí? ¿Puedes preparar de buscar el texto, Renzo? Muy bien, el Señor te bendiga. Señor mi Dios, ¿sí? Vamos a cantarlo todos. Bueno, no pude alistar bien la lista para poder cantar, ya Dios permitirá en algún momento permitirme alabar. Hoy vamos a compartir todos juntos este hermoso himno, Señor mi Dios. Y este himno tiene muchas connotaciones, porque muestra lo pequeño que muchas veces es el mundo y lo inmenso que es Dios. Y entonces, al ser inmenso, Dios Él está por encima de todo. Y contemplar su naturaleza, contemplar lo que Él ha hecho, básicamente nos muestra una mano que nos sostiene. Vamos a cantar Señor mi Dios. Muy bien, así todos juntos. Después nos ponemos todos en pie para que todos adoremos al Señor y cantemos con todo nuestro corazón. Cuán
caminábamos por el campo. Y cuando tú comienzas a cantar este himno en medio de la naturaleza y miras a tu alrededor, te das cuenta que realmente Dios es maravilloso. No hay cosa, no hay hoja, no hay flor, no hay nada que no caiga o que no esté ahí sin que Él lo sepa. Nosotros tenemos que alabar, y mucho más, porque nosotros hemos sido el motivo principal de amor para salvación. Así que adoremos a Dios siempre con todo nuestro corazón. Pueden tomar asiento. Muy bien. El tema de esta mañana que voy a compartir, queridos hermanos, con ustedes, es un tema que personalmente me ha ido moviendo y recordando lo que fue mi vida. Yo soy adventista de tercera generación. Mi abuelo fue pastor cuando la obra estaba comenzando. Él era pequeño, adolescente, y cuando la obra comenzó a crecer en Perú y en Bolivia, él formó parte del grupo de los pioneros, o ayuda a los pioneros que estuvieron por el sector en el Perú. Precisamente Fernando Estal, a quien tal vez se conoce la historia de Perú, la historia de la iglesia. Fernando Estal fue uno de los primeros, o fue el primero que introdujo la historia, el adventismo en Perú. Y mi abuelo formó parte ya en el proceso de esa entrada al Evangelio como pastor. Mi papá no quiso ser pastor, porque mi abuelito pasó muchas cosas que para ese tiempo los pastores pasaban con dificultad. Pastores no recibían un salario en físico, recibían salario en semillas. Ellos tenían que cultivar, tenían que hacer muchas cosas. Los lugares donde entraban, hace poco compartí con el pastor que se está escribiendo mi papá y un grupo de hermanos de una de las iglesias que mi abuelito fundó, están escribiendo un libro con relación a cómo inició la obra, cómo los gobiernos querían matar al pastor, cómo los gobiernos hacían cualquier cosa para que... Entonces mi padre vio tanto ese sufrimiento, mi abuelito, que dijo: no quiero ser pastor. Él fue odontólogo, es odontólogo. A lo largo de toda su vida él fue anciano de iglesia. Y yo decidí ser pastor, no sé si por tradición, pero creo que más por llamar, creo yo. Ahora sí, el Señor me dirá: te equivocaste, pero adelante, ahí verá el Señor. Pero crecer en una cuna adventista, crecer en la iglesia adventista, nacer en una iglesia donde tu abuelo es pastor, donde tu padre es anciano, donde la tradición adventista está muy arraigada. Para mí a un inicio fue muy bonito por este tema de recibir el sábado. Mi papá hacía cosas especiales en sábado y en sábado había cosas muy bonitas. Pero mientras comencé a crecer, en el proceso de crecimiento comencé a aburrirme de la iglesia. Ahora, voy a resumir. A partir de mis 11, 12 años, yo entré al conservatorio a los 6, pero a partir de los 11, 12 años, después de haberse ramificado la teoría musical en el instrumento de especialización, me metí a un grupo de música para música contemporánea. Entonces ahí es donde comencé a conocer jóvenes, muchachos mayores que yo, y comencé a cuestionarme mucho de lo que yo era. Yo creía en Jesús antes de esa época porque me lo habían enseñado, y no es que esté mal, estuvo mal. Pero comencé a cuestionar muchas cosas y decir: ¿qué está pasando aquí? Si le contara la historia de la rebeldía, cosas que hice, el pastor conoce parte de mi historia, cosas que ustedes se sorprenderían. Comencé a buscar. Dije: si yo voy a pertenecer a una iglesia, tiene que ser porque estudié y estoy convencido de eso. Entonces comencé un peregrinaje por diferentes denominaciones, y no solamente denominaciones. Entré a la iglesia metodista, Testigos de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, mormones.
evangélico dominical, evangélico presbiteriano, entré al gnosticismo, entré al ateísmo. Y a tal punto llegó mi búsqueda, entre comillas, por la verdad, que me incorporé, por la influencia de uno de mis amigos del conservatorio, al satanismo. No es algo con lo que me hubiera gustado lidiar solamente por conocer. Pero fue que en esa etapa, en esos básicamente desde mis 12 años hasta mis 18 años que salí del colegio y decidí estudiar teología, dije, tengo que ser y creer en lo que tengo que creer porque lo estudié, no porque me lo enseñaron, que no está mal. Y entonces comencé a entrar y a estudiar y estaba 8 meses con una iglesia y había cosas que ya no me gustaban, yo sabía. Y no les voy a mentir, queridos hermanos, el lugar que más me impactó, bueno, fueron 2 iglesias las que me impactaron mucho, pero no 2 iglesias, una iglesia y un grupo que más me impactó fue el grupo del satanismo. Porque es verdad, el satanismo tiene diferentes áreas, diferentes sectores, diferentes formas, pero al que este amigo del conservatorio me llevó, vamos a decirlo así, era un lugar donde se inculcaban valores que muchas veces dentro de la iglesia y como miembros de iglesia no practicamos. No porque no las tengamos en la iglesia, sino porque las tenemos pero no las practicamos. Y era impresionante cómo en el proceso en el que me enseñaban a ver por la otra persona, me enseñaban a mirar, me enseñaban a ayudar, me enseñaban a mirar las cosas de diferente forma, de tal manera en que el ser humano, al igual que yo, debía ser puesto en ese nivel y que no había algo superior que lo pudiera llevar a sentirse así. Entonces, si yo les contara las cosas que me iban a decir, yo quedaba sorprendido y ustedes se quedarían muy sorprendidos porque yo pensaba que el satanismo era otra cosa. Era un grupo de personas que agarraban y mataban pollos, ovejas o niños. Es una parte de otra ramificación. Pero el satanismo, vamos a ponerle así, puro y duro, inculca cosas, vamos a decirlo así, cosas buenas, entre comillas. Pero el trasfondo, eso es lo tenebroso. Ahora, las etapas que hay dentro, por lo menos el tiempo en que yo estuve, hay cosas oscuras. Cuando terminé mi paso por ese lugar, yo dije, aquí hay algo que me está desviando por completo. Y decidí por último estudiar la iglesia adventista. Dije, si voy a ser adventista y realmente, porque habían 2 opciones para mí, o el satanismo, o la iglesia presbiteriana del séptimo día, que me gustaron a mí. Dije, si voy a ser adventista, tiene que ser porque lo tengo que estudiar. Y me puse a estudiar ahora desde cero. Y yo les pregunto a los que son adventistas, ¿por qué eres adventista? En ese proceso, yo logré entender que no se trata de pertenecer. No se trata de pertenecer a la iglesia adventista como organización solamente. Logré entender que ser adventista del séptimo día es entender lo que la Biblia realmente enseña. Ahora, con esto no quiero decir que las otras denominaciones cristianas predican cosas que no son bíblicas. Sí las predican, pero en el contexto de la iglesia adventista, la profundidad que ha ido desarrollando en su principio doctrinal va trazando línea desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.
Y el adventista entiende que la gracia no es algo del Nuevo Testamento solamente, sino la gracia se traza desde la creación hasta el tiempo del fin. Porque nosotros no somos guardadores de leyes, no somos sabatistas, nosotros somos adventistas porque creemos en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Si yo personalmente decidí mantenerme en la iglesia, fue porque lo que me gustó mucho más es ver cómo Dios en su palabra ha mantenido su estándar profético y ha mostrado desde el inicio hasta el final lo que va a ocurrir a lo largo de toda la humanidad. Somos un pueblo que cree en la historia, en la intervención de Dios en la historia. Y entonces yo me enfoqué, después de que continué estudiando el adventismo, como parte ahora de estudio personal, me introduje al tema profético y pensaba, ¿estamos en tinieblas? No. ¿Qué cosas están sucediendo? ¿Qué está pasando en mi entorno? ¿La Biblia lo dice? Puntualmente no, pero sí da el eje central del conflicto. Y entonces me metí tanto en la profecía que dije, no hay forma. No hay forma. Para mí, si usted está en la búsqueda de eso, busque, hable, converse con Dios, estudie su palabra. No crea en Dios porque se lo dijeron, crea en Dios porque lo conoce. Para que diga como Job, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A mis 18 años, terminando el colegio, dije, ahí les contaría el proceso que seguí, porque fue una lucha, me peleaba incluso con pastores. Llegué incluso a pelearme con pastores adventistas por temas doctrinales y cosas que tal vez en algún contexto, en un momento yo les comentaré. Pero yo dije, voy a ser adventista porque realmente en la Biblia, por lo menos, no hay falla en la forma en cómo se ha ido desarrollando. Ahora, ¿qué me tocó hacer a raíz de una decisión personal de mantenerme o de ser adventista? Tuve que ir con mi padre a contarle todas las cosas que había hecho a sus espaldas y por detrás. Antes de estudiar teología, doblé mis rodillas. Le dije al Señor, Señor, me va a tocar contarle a mi papá. Vi a mi papá llorando porque le conté todas las cosas oscuras, malas, feas que había hecho. Que él no creía, porque delante de la iglesia yo era el hijo del anciano, bueno, sonriente, alegre, amable. El que sonría, si ustedes ven a mi iglesia, van a mi iglesia central, que sigue Samuelito, ay, claro, es el hijo del ex anciano, del doctor Curaz, ya Samuelito, tan lindo muchacho. Pero no saben lo que yo fui. Cuando yo le conté todo eso a mi padre, porque había encontrado realmente la verdad para mí en la palabra de Dios, dije, Señor, aquí tiene que haber un punto de quiebre. Y le dije, papá, yo voy a ir a estudiar teología, no porque es una tradición familiar, sino porque creo que esto que voy a hacer ahora, lo hizo el Señor en mi corazón. Amén. Pero tengo que decirte lo que hice. Y lloramos. Ustedes no se imaginan las cosas que hice. Ustedes dirían, sí. Nadie podría pensar que yo haría estas cosas. Pero descubrí, yo creo que el Señor direccionó mi corazón. Amén.
punto de la palabra de Dios fue lo que ahora me hace tener con seguridad y hablar con seguridad. Estoy aquí y usted está aquí por el propósito y la mano de Dios. El pasado es el pasado. Las decisiones que vamos tomando delante y las vamos a seguir tomando van a marcar, número uno, un rumbo personal, sí, pero tienen que ir a la par de un movimiento y una acción mundial, porque Dios mueve. Y es por eso que voy a compartir con ustedes este tema profético. Junta de paz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Tú me enseñaste cuando era un muchacho a poder mirar en tu palabra cómo tu mano direcciona todo. Es verdad que hay un enemigo que nos quiere hundir. Hay situaciones por las que vamos a tener que pasar. Pero Señor, gracias porque desde el principio hasta el fin la victoria está asegurada para el que cree en ti, para el que confía en ti y para el que está, Señor, dependiendo de ti. Gracias porque la victoria está asegurada para tus hijos. Y aquí estamos un grupo de tus hijos. Gracias, Señor. Porque no hay forma de que la línea profética se equivoque, de que lo que tú mostraste tenga error. Gracias, Señor. En tu mano estamos y de tu mano, Señor, recibimos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Es un texto que proféticamente muestra dos etapas. La etapa oscura, la etapa en donde la primera bestia ejerce poder a partir de conceptos políticos religiosos. No voy a hacer el estudio profético de eso. Si en algún momento pueden hacerlo con el pastor y en algún momento puedan tener un grupo de estudio profético para poder entrar en esos detalles, háganlo. Porque Dios es maravilloso al momento de mostrar su línea profética para darnos cuenta. Voy a resumir. Apocalipsis 13 traza ese cambio o esa parte en donde la historia va marcada por un conflicto muy fuerte. El conflicto entre el bien y el mal. Hay una bestia que ataca. Hay un grupo de creyentes que reciben el ataque. Ahora, Apocalipsis 13, antes del 11, muestra la entrada de una bestia que en el contexto histórico ejerce su poder desde el 532, ¿sí?, hasta 1798. Muy bien. Encontramos la etapa de la Edad Media, en donde el poder religioso y el poder político se unen. Ahí tenemos lo que es la Inquisición, la persecución, en donde todo se globalizó y se generó políticamente y religiosamente con un solo fin. Si alguien rompía ese principio en el contexto de la supremacía papal, este debía ser, ¿qué cosa? Ejecutado, quemado, asesinado. Entonces, nada de las políticas religiosas o sociales que se ejercían en ese entorno podían salir de ese marco. Muy bien. Entonces, previo al Apocalipsis 11 está ya ese proceso de los 1260 días, 1290 días, 2600, las 2300 tardes y mañanas. Todo está en ese proceso. Ahora, vamos al Apocalipsis 13. Después vi otra bestia, porque habla ya de la primera bestia, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como... Muy bien. Voy a resumir, y esto, por eso es que quiero, al que tal vez no entiende un poquito esto, yo le invito a que pueda estudiar. Este es un tema muy emocionante. Voy a resumirlo. Otra bestia que subía, ¿dónde? De la tierra. Bestias es igual a naciones, muchedumbres. Muy bien. Las bestias son gobiernos. Muy bien. Ahora, esta bestia, que es un tipo de gobierno, surge ¿de dónde? De la tierra, de la nada. Porque aguas significa muchedumbres. ¿Sí? En el contexto profético. Aguas es muchedumbres. Tierra es desolación, de la nada, vacía. Nosotros conocemos la historia
¿De quiénes? De los colonos que salen de Inglaterra, salen del viejo mundo, vamos a llamarlo así, y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia Norteamérica. Y es ahí donde se funda y se decide fundar una nación que separe los dos poderes que oprimían en el viejo mundo: el poder político y el poder religioso. Muy bien, ahora, esos dos cuernos semejantes al cordero, proféticamente, hablan de estos dos poderes, la separación de estos dos poderes. Lo religioso no se puede mezclar con lo político y lo político no se puede mezclar con lo religioso. Es un principio bíblico. Jesús, ¿qué dijo? Dad a César y a Dios perfecto. Ahí vamos. Entonces, este poder separa, pero no solamente separa, porque da principios incluso religiosos. La base de sus principios no tiene que ver con lo que sucedía en el antiguo mundo, sino bajo principios de libertad. ¿Qué sucede? Pero hablaba como dragón. A lo largo de la Biblia, al único que representa es a quién. Serpiente antigua, diablo y Satanás. Muy bien. Estoy haciendo un resumen profético rápido, porque estudiar cada punto hay que tomarse un poquito más de tiempo. Pero ¿por qué voy a esto? Porque esta segunda bestia, que en el contexto profético va en relación con Estados Unidos, ha comenzado ya a hacer cosas que ustedes y yo las estamos viendo. Voy a comenzar con esta imagen. ¿Qué es The Economist? Es una revista. ¿Correcto? ¿Qué hace esta revista? Trata de predecir, vamos a poner el título predecir, o mostrar un propósito del año en el que se va a vivir. Voy a resumir. La anterior, este es de este año, del 2025. En la imagen del 2025 está la imagen de Donald Trump, de Scholz, de Putin, varias cosas que han ido surgiendo, pero ellos lo lanzan a inicios de año. Ahora, sucede que en esta imagen, por lo menos, se puede mostrar, se puede ver qué cosas van a comenzar o están siendo de movimiento mundial. Lo que a mí me llamó la atención es número 1, una torta con 250. ¿Qué es el 250? Este año Estados Unidos de Norteamérica cumple 250 años de grito de libertad. 250 años. Ahora, a partir de ahí ustedes ven aquí, pueden reconocer a esta persona. ¿Pueden reconocer a estos? Sí. Ok, bueno, no se logra ver muy bien. Vemos armamento bélico por todo lado. Vemos drones, pastillas, vemos muchas cosas que tienen que ver con el caos. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es esto: un jugador, un atleta, otro atleta, mandos de videojuego, un mando conectado ¿con qué? ¿Qué me está mostrando esta imagen? Control mental. Bien. Esta imagen está mostrando lo que hoy en día estamos viviendo en el mundo. Que a pesar del caos, hay ciertas cosas que nos están distrayendo también. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, esta es la imagen que lanza The Economist para, entre comillas, predecir o decir qué es lo que va a suceder económicamente, socialmente en este año. ¿Qué pasó en el Consejo de Davos o en la reunión de Davos? Donald Trump comienza ahora a proponer una junta de paz. Lo que hace Donald Trump es tomar la decisión de liderar algo que va a permitir la unificación de todo él. ¿Alguien le pidió que lo hiciera? ¿Alguien le dijo que Donald Trump lo haga? Voluntariamente.
Porque para él, ¿qué cosa? La ONU no está cumpliendo la función que debe cumplir, hacer, ejercer. ¿Qué dice el Nuevo Herald, que es un periódico? La Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta a un orden internacional más crudo y transnacional en el que la legitimidad multilateral cede ante la fuerza y los juegos del poder, lo que, de imponerse sobre la ONU, dejaría al organismo aún más debilitado y relegado a un papel casi simbólico según expertos. Propósito: poder gobernar de una forma distinta, ejercer poder. ¿Sí? Trump firmó en Davos el acta de constitución de la Junta, concebida inicialmente para supervisar el alto al fuego ¿en dónde? Y que el mandatario estadounidense pretende ampliar a otros conflictos globales. ¿Cuándo comenzó esta idea de la Junta de Paz? Comenzó en octubre del año pasado. Donde Trump comenzó a hablar de esto. Su propósito: apaciguar Gaza. Pero si se dan cuenta, en menos de 3 meses, Trump ya no intervenió solamente en Gaza. Ha intervenido en más de 5 lugares. Ahora. Y ejercerá poder. ¿Recuerdan lo que dijo el texto bíblico? Y ejercerá poder. Al menos 35 jefes de estados y de gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudita y Egipto, han aceptado formar parte, mientras otras naciones como Francia, Noruega y Suiza la han rechazado. España también la rechazó. Porque no comparten tanto esa idea globalista que tiene Donald Trump. Pero es que hay algo por detrás que se está entretejiendo. Y solamente voy a poner un dato. Por ejemplo, esta semana le compartí al pastor una noticia que salió recién esta semana, en donde ustedes conocen el caso Epstein. ¿Sí? Se abrieron otros documentos más y sucede que Bill Gates no solamente se ha involucrado con este tema de trata y tráfico, entre comillas, porque ahora va a tener que pasar por un juicio muy, muy delicado, sino porque ya a partir del 2014-15 tenía ya conversaciones con Epstein para poder generar una nueva pandemia. Es por eso que Bill Gates, antes de la pandemia, 1 año y medio antes, ya había comenzado a invertir en la industria farma. Hay conversaciones, hay chats en donde se habla de esta forma de manejar el mal. No quiero sonar conspiranoico, pero es que hay un propósito y un lineamiento general. Avanzamos. Esta frase es la que no está en el Herald, que la leí, ahorita no recuerdo el libro. Contexto profético es un libro de Clifford Goldstein, pero bueno, no recuerdo ahorita el título. Dice lo siguiente: la Biblia no predice eventos aislados, sino un patrón histórico. Todo imperio nace en crisis, se legitima prometiendo orden y se consolida restringiendo libertad. Entonces, recuerden, todo imperio nace en medio de ¿qué? ¿Se puede ver eso en la historia? Claro que sí. El periodo babilónico, con Nabucodonosor, un auge. Muere Nabucodonosor, comienza a reinar su nieto, comienza a decaer el imperio babilónico, surge el imperio Medo-Persa. Muy bien. El imperio Medo-Persa estaba en su auge y de pronto comienza a haber históricamente una crisis. ¿Y quién comienza a intervenir? El imperio Grecia. Roma, ¿cómo cae? Por un problema meramente de crisis. ¿Y quién ingresa en ese contexto de crisis después de que las 10 tribus bárbaras dividen el imperio romano? El cuerno. Entonces, todo imperio nace se legitima prometiendo ¿qué cosa? Y se consolida restringiendo. Vamos a ver. La imagen muestra un mundo casi como un planeta, saturado de símbolos,
caos y movimiento. No hay orden ni centro estable. Todo ocurre al mismo tiempo. Este recurso visual comunica una idea clave de Economist. El sistema global está interconectado, sobrecargado y bajo estrés simultáneo. ¿Por qué hay un interés de causar este conflicto en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la crisis levanta ¿qué cosa? Y lo interesante es que el mundo alrededor, más allá de que vemos todo lo que está sucediendo, está distraído. Una de las plataformas que ha incrementado, o la plataforma que ha incrementado el sistema de visualización es el TIC. Estamos muy atentos a lo que... ¿Cómo se llama este programa que sale aquí? La Casa de las Tentaciones, ¿cómo es? Sí, algo así. Estamos muy entretenidos en qué película va a salir, en qué videojuegos van a estar, qué sale en TikTok, qué sale... Estamos tan entretenidos que decimos, oh sí, hay una guerra en Israel y en Gaza, hay una guerra en Ucrania y hay una guerra, y de pronto al día siguiente andamos como si no pasara nada. En ese contexto es mucho más fácil manipular ¿a quién? Al ser humano. Entonces, si yo alboroto todo, genero un momento de crisis, cuando intervenga voy a aparecer como el salvador. ¿Qué dice? Primero, un imperio nace en medio de una y promete ¿qué cosa? BBC News. ¿Qué busca Trump con la Junta de Paz que presentó esta semana y que amenaza con dejar a un lado a la ONU? Juntos, estamos en condiciones, y hace de poner fin a décadas de sufrimiento, de tener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región. Hablando del Medio Oriente y para el mundo. ¿Quién dijo esto? No es casualidad. 1 Tesalonicenses 5:1, ¿qué dice? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ay, a mí me resultó extraño. ¿Por qué Pablo dice no tenéis necesidad que yo os escriba? Porque Pablo apuntaba a que la confianza del cristiano no está en lo que sucede en el mundo, porque lo que va a suceder en el mundo está al mando y por lo menos está sustentado en el poder de Dios, no porque él ocasione, no porque él ocasione el mal, sino porque él está al control de todo. El valor está en que yo como miembro de iglesia, yo como cristiano, tengo que comenzar a despertar y tengo que comenzar a alimentarme individualmente y crecer, porque lo que me va a sostener en el tiempo del fin no es nuestro querido pastor, no es nuestra querida iglesia como organización. Lo que nos va a sostener es la fe que tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Hay un libro que se llama La locura de la cruz, que habla acerca de cómo millones de personas cristianas murieron creyendo en Cristo. No tuvieron pena de morir. No tuvieron reparo de morir. Encontramos un paro que dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa? Porque el conflicto final tiene que ver con este proceso. Sigue diciendo 2 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no. Hay conexión de lo que está pasando hoy en día con lo que el texto bíblico ya me dijo. Claro que hay. El comentario bíblico adventista con relación a 1 Tesalonicenses 5:3 dice: estas palabras pronunciadas por los que no están preparados
para el regreso de su Señor se refieren a la tranquilidad interior y la seguridad exterior. Revelan la condición mental satisfecha de los que las pronuncian. Aquí Elena G. de White, con relación a este texto, está llamándome la atención a mí como Samuel Kurasi. Si mi prioridad es buscar paz, tranquilidad, que la buscamos, no te digo que esté mal, no digo que esté mal, sino en la forma en la que el mundo la quiere proponer, me está llamando a mí, Samuel Kurasi, no preparado. Porque el cristiano se prepara para el conflicto final, para la batalla final, no para la paz final. Se prepara para la batalla. La paz viene después. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. La forma en cómo Cristo entiende la paz, te propone la paz y te quiere llevar a la paz, es la paz que Él tuvo incluso cuando estuvo en la barca. Jesús, tormenta, durmiendo, feliz. Maestro, morimos, perecemos. Calma. Hombres de poca fe. Esa fortaleza de fe debe ser trabajada individualmente. Porque incluso si yo voy a salir a predicar el Evangelio, que es lo que va a tener que suceder, va a ser por mi testimonio y por mi vida consagrada. Y cuando el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía caiga, va a caer sobre aquellos que están dispuestos a salir sin temor al conflicto final. Pero hablar de paz y amor de Dios, no del mundo. Porque primero la va a vivir. Entonces, todos los acontecimientos finales que están ocurriendo es una llamada de atención, porque yo tengo que comenzar a crecer espiritualmente. Tengo que hacerlo. Esa tranquilidad es injustificada, pues el desastre es inminente. Y el incrédulo debería realmente aprender del cristiano que por estar velando, estar preparado para los sucesos de los últimos. ¿Estar qué cosa? Velando. ¿Estar qué cosa? Preparado. ¿Estar qué? Atento. Velad y orad. La Biblia no predice eventos aislados, sino un patrón histórico. Todo imperio nace en una crisis. Se legitima prometiendo orden y se consolida. La Junta de Paz de Trump, New York Times, tendría alcance mundial, pero un solo hombre. Cuando ustedes escuchan el discurso de Donald Trump, cuando habló de la Junta de Paz, él mismo es como que se propusiera para hacerlo. ¿Ustedes recuerdan que se enojó Donald Trump porque no recibió el premio Nobel de la Paz? Con Trump habrá paz. Escribió el domingo en Facebook el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en Europa, después de que esto lo invitara a formar parte de la Junta. ¿Qué respondió? Por supuesto, hemos aceptado esta honorable. Hay un bando que elogia a Trump y otro bando que no. Si pudiéramos describir a Trump, yo tengo mis conceptos muy claros. A la luz de la Biblia. ¿Qué está sucediendo? ¿Se han dado cuenta que en menos de un año de mandato Donald Trump ha movilizado el mundo como nunca se había visto? ¿Se han dado cuenta? Sí. Está interviniendo en todo lado. No hay punto geográfico en donde Estados Unidos no esté presente. Comenzó tiempo atrás con Israel y Gaza, continuó con Ucrania y Rusia, se fue hacia China con Taiwán, se vino hacia lo que es Groenlandia, está en Venezuela, ha intervenido en el concepto incluso de aspectos diplomáticos en Argentina, ha promocionado incluso aspectos políticos en Bolivia en las últimas elecciones. No hay lugar en donde Donald Trump no
y no lo hace con la aprobación del Congreso, lo hace de manera... ¿Se dan cuenta? Es probable que esta iniciativa se interprete como una toma de control del orden mundial por parte de un individuo a su propia imagen y semejanza, dijo Mark Weller, profesor de Derecho Internacional de Cambridge. Los estatutos de la organización dicen en su primera línea que la paz duradera requiere el valor de apartarse de los enfoques e instituciones que han fracasado con demasiada... ¿Quién vierte estas palabras? Este es un concepto que se da en el contexto de la economía, se da en el contexto de jurisdicción. Que la paz duradera es el valor de apartarse de enfoques e instituciones que han fracasado con demasiada frecuencia. ¿Quién creen que tiene ese concepto bien puesto en la mente? Donald Trump. ¿Qué hizo hace poco? Se retiró de la Organización Mundial de la... Dice que la ONU no sirve. Dice que se debe ejercer y se debe poner un nuevo orden mundial. La paz en el mundo requiere un amplio consenso internacional, dijo Weller. Eso difícilmente puede crearse mediante una nueva institución que dependa por completo de la voluntad de un... Después vi otra bestia que surgía de la tierra y de los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como... Siguiente parte del texto, versículo 12. Y ejerce, ¿qué cosa? Toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y aquí voy a ir a una pregunta. ¿Se han dado cuenta que en este último año y medio, o por lo menos desde que el Papa León fue nombrado, no aparece en el contexto sociopolítico? No habla. No sentencia. El que lo hacía más era Francisco. Pero durante este tiempo ha comenzado a cerrar su opinión delante del mundo. No sé si se han podido percatar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué está pasando? La Biblia ya lo dice. Que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de... La Biblia no predice eventos aislados, sino un patrón histórico. Porque somos historicistas, creemos que Dios interviene en toda la historia. Todo imperio nace en crisis, se legitima prometiendo orden y se consolida restringiendo la verdad. ¿Ustedes han escuchado de las leyes azules? ¿Qué son las leyes o qué han sido las leyes azules? ¿Alguien sabe tal vez? Me suena que son leyes en Estados Unidos que promovían que se guardara el domingo de manera obligatoria en algunos estados. Es interesante cómo las leyes azules siempre han apuntado a un descanso laboral en torno al trabajador. ¿En qué día? El domingo. Debemos leer el texto. Vamos a la parte de habla como dragón. Ahí está un poco mal traducido. Ustedes conocen a la Heritage Foundation. ¿Han escuchado de Heritage Foundation? Sí. Heritage Foundation es una fundación que ya desde el 2023 ha estado trabajando en un proyecto, el proyecto 2025. Este proyecto 2025 tenía o tiene como propósito ejercer un tipo de gobierno en Estados Unidos. A un inicio de las elecciones, antes de que Trump sea electo como presidente, ¿sí? Antes de que Donald Trump sea electo como presidente, aunque él dice que no,
él comulgó con muchas de las cosas que esta fundación decía. Heritage Foundation. Aquí tendría que estar Heritage Foundation porque, aunque, bueno, Spectrum es una revista, no es adventista, es de un grupo individual fuera de la iglesia, con, entre comillas, principios adventistas. Hay ciertas divergencias, pero aún así Spectrum, en ese contexto, sacó el siguiente titular. Aquí tendría que ser Heritage Foundation, propone el domingo, día de descanso, y la iglesia adventista emite una. ¿Cuándo salió el 21 de enero? ¿Por qué quiero juntar a este punto? Porque sucede que en Estados Unidos, especialmente en enero, se ha comenzado a hablar acerca de habilitar en estados y por estados una ley de descanso laboral en día. Ahora, siempre han existido ese tipo de propuestas. Incluso uno de los hijos de Elena G. de White fue encarcelado por un tiempo porque trabajó en domingo, infringiendo una de las leyes azules que había en su contexto y en su estado. ¿Qué sucede ahora? Sucede que frente a lo que ya el gobierno comienza a sacar a la luz, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asunción Norteamericana saca un comunicado oficial en contra de eso. Y para que la Iglesia saque un comunicado oficial es porque estas leyes están comenzando ya a tener una influencia muy fuerte en el contexto en que se mueve. El 8 de enero, The Heritage Foundation publicó un documento en el que se pedía a los legisladores que establecieran un día de descanso uniforme, los domingos, lo que provocó una declaración de advertencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en América del. Ahora, ¿cuál es el norte de Heritage Foundation? Y lo interesante es que todo lo que escribe en este proyecto 2025, Donald Trump lo ha ido cumpliendo en menos de un año y medio, aunque él dice que no, pero vamos a ver ahora parte de estos párrafos del proyecto 2025 de Estados Unidos. Salvando a Estados Unidos, salvando a la familia, una base para los próximos 250 años. Número 1, Heritage Foundation dice que debe estar todo esto en base a ¿qué cosa? ¿Es loable o no es loable? ¿Qué es lo que la Iglesia Adventista predica? La familia, conceptos de familia. ¿Es bueno o no es bueno? La base es buena. El principio es bueno. La intención es recuperar la familia. The Heritage Foundation. Para poner fin a la crisis familiar de Estados Unidos, los responsables políticos y los líderes cívicos deben tratar la restauración del hogar como una cuestión de justicia, impulsada por dos verdades. La primera es que todos los niños tienen derecho al afecto y a la protección del hombre y la mujer que los crearon. La segunda es que el entorno ideal para ejercer este derecho es un hogar amoroso y estable con sus padres biológicos. ¿Qué está haciendo? Y Donald Trump mismo fue resaltante en esto. Debemos restaurar ¿qué cosa? La familia. ¿Y qué más? Él prometió que iba a meter una Biblia en cada familia. Pregunto, ¿tiene cuernos como de cordero? Claro que sí. Pero su naturaleza es como la del dragón. Y entonces habla y dice, la familia, Dios, todo tiene que estar unido, todo tiene que estar en uno solo. Ahora, más allá de que puede ir en contra de las políticas de identidad de género y muchas otras cosas, hay algo que la Biblia dice, y es que estos dos cuernos son como cuernos de cordero. ¿Y el cordero a quién simboliza? Quiere hablar como Cristo, quiere hacer como Cristo, quiere retomar a Cristo en el contexto de la política mundial. Pero bueno, ahora por lo menos en Estados Unidos sí, pero lo quiere hacer también. El informe de Heritage aboga explícitamente por leyes que limiten el comercio para crear una pausa
comunitaria compartida. La justificación. Los autores argumentan que las leyes azules proporcionan límites temporales que permiten a la observancia religiosa, reuniones familiares, actividades al aire libre y... Sigue diciendo, ahora necesitamos esto, recobrar esto. ¿Es bueno? Si yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren que nuestras familias nuevamente se unan? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos quieren tener un día para la familia en donde el trabajo y todo sea erradicado para poder estar juntos en el hogar, en la familia, creciendo, restaurando? ¿Cuántos? Amén. Todos lo deberíamos. ¿Qué dice la Iglesia con relación a esto? Una propuesta de una organización de defensa con sede en Washington, D.C., para reconocer y aplicar legalmente un día de descanso uniforme representa un inquietante menosprecio por la libertad religiosa de todos. Ese es el comunicado que sacó la Iglesia. Pero ¿por qué anteriormente, en muchos otros contextos, no dijo nada la Iglesia Adventista? Porque no se estaba viendo afectada a tal punto en el que ahora se está constituyendo en un problema político-social, no religioso, sino político-social, y se está incorporando la religión. De los jueces, no recuerdo si son 7 u 8 jueces que legislan en Estados Unidos, ustedes saben, y me olvidé poner ahí la foto. ¿Ustedes saben cuántos de los jueces son católicos? La mayoría. De los 8, 6 son católicos, oficialmente declarados. Uno es protestante, otro es, no me acuerdo de qué línea, y el tercero es, no me acuerdo ahorita, pero a mí me quedó, son 6 que tienen como base del principio de su creencia en la fe católica. El documento de Heritage Foundation, Salvando Estados Unidos, Salvando a la Familia, insta a los estados y municipios locales a restringir las actividades comerciales los domingos para promover la espiritualidad y ofrecer un día de descanso regular a los trabajadores estadounidenses. ¿Qué se está comenzando a recortar? Economía. Muy bien. ¿Qué se está queriendo enfocar? Espiritualidad. Y se le dará potestad para que ejerza poder delante de la primera bestia, para que no puedan comprar y vender. Por eso invito, queridos hermanos, a que puedan estudiar a profundidad aspectos proféticos. No es casualidad. Porque incluso para que la iglesia saque un comunicado oficial, no es casualidad. Creo que lo apagué. Ahí está. ¿Qué dice el conflicto de los hijos? Los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación, así representada. Al hablar de la nación, ¿qué dice que son? Los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Entonces, el texto bíblico cuando dice y habla acerca de esta forma de hablar, esta forma de actuar, de hablar como dragón principalmente, está hablando de actos que van a tener conceptos, ¿qué cosa? Legislativos y judiciales. ¿Está sucediendo? Está pasando. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su... ¿De quién está hablando aquí Elena G. de White? De Estados Unidos. Ella ya lo escribió. Y está mostrando claramente lo que está sucediendo ahora. El proyecto 2025. 2 de julio del 2024. Este proyecto 2025 ya fue lanzado en 2024. Y ahora van a comparar en relación a lo que
está sucediendo ahora. ¿Qué decía? Si nosotros nos trasladamos al 2024, el 2 de julio, y leemos este documento, algunos diríamos, no creo que pase. Pero vamos a ver lo que decía para ese tiempo. Telemundo. ¿Qué quiere el proyecto 2025? Un gobierno leal al presidente, al aspecto que más destaca del proyecto. El aspecto que más destaca del proyecto 2025 es un enfoque en la ampliación del poder ejecutivo, consolidando la autoridad de la presidencia y reduciendo la independencia de las agencias. Para este momento todavía no estaba trazado el tipo de gobierno que iba a tener Estados Unidos. Pregunto cómo está actuando Donald Trump. ¿Ha hecho esto? Lo que Heritage Foundation comenzó a decir ya en 2024, y él dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso, no, yo tengo mis políticas, ha comenzado a implementarlas. Porque al presidente ahora se le ha dado la autoridad suprema, vamos a ponerlo así, para ejercer cualquier... Pasó por el Congreso el ir a Venezuela, pasó por el Congreso el utilizar a ICE para generar esa opresión en los inmigrantes. No necesitó ni necesita. Y se lo dieron por decreto, se lo dieron porque así quisieron. Pero ya era una base que se hablaba. Y uno dice, no, es difícil. Estados Unidos siempre va a respetar los poderes. Pregunto, en menos de un año, Donald Trump ha roto todos los poderes. Y lo que dijo Heritage Foundation para el 2024 en su proyecto, se está haciendo. Propone un paquete legislativo en el que el Congreso no solo utilice su autoridad de supervisión para garantizar que la expulsión acelerada de migrantes se utilice al... Ya Heritage Foundation en su propuesta decía, necesitamos terminar con la inmigración ilegal. No, tenemos que respetar. No, es imposible que pase eso. Si nosotros estaríamos en 2024 para estas fechas, no va a pasar esto, es difícil que pase. No, todos tienen derecho. Estados Unidos es un país de libertad. Ya lo había propuesto Heritage Foundation. ¿Qué comenzó a hacer Donald Trump? Él decía que no iba a seguir esa agenda, la agenda de Heritage Foundation, que tenía su propio límite, su propia forma de gobernar. Pero hasta ahorita está haciendo lo que Heritage Foundation en el proyecto 2025 ha puesto. Sigue diciendo. El proyecto sugiere un enfoque conservador para las familias norteamericanas, con influencia tradicional y bíblica. Para llegar a eso buscan tener control del Departamento de Salud, Servicios Humanos y promover esos ideales, lo que podría impactar a las comunidades LGTB+, particularmente las personas trans. Esto no se podía pensar en ese año, pero Donald Trump entra con todo y dice, la familia, la Biblia, esto no el aborto, no la comunidad trans. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya imagen fue sanada. Conflicto de los siglos, 437. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al árbol. Ahora, yo no quiero en este tema ejercer, no, es que hay que ir en contra de la derecha o en contra de la izquierda, porque incluso en un grupo de amigos tuvimos un debate que incluso uno decía que Jesús era izquierdista. Y otro decía, no, Jesús era de derechas. Y yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿Jesús era de derechas o de izquierdas? Ninguno. ¿Saben qué es lo interesante? Que los de la izquierda toman aspectos bíblicos o algunos aspectos de moral y trabajan de una forma así, la libertad y eso. ¿Y la derecha no hace lo mismo?
Si ustedes se ponen a estudiar tanto la izquierda como la derecha en su trazo histórico, se van a sorprender cómo ambos han manipulado. Oh, Jesús era defensor del pobre, era defensor del trabajador. Jesús era defensor y decía que nosotros debíamos sostener al pobre. Y entonces utilizan un concepto que Jesús plantó para decir, este es el concepto de izquierda. Pero aparece a la derecha y dice, no, Jesús trabaja con la familia, Jesús quiere restaurar la vida, quiere estar entonces. Eso es que no se trata de ser ni derechas ni de izquierdas. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? ¿De dónde somos ciudadanos? Reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía no es, por más que pueda venir de Colombia, República Dominicana, Brasil, Argentina, Ucrania, Rusia, Alemania, por más que yo venga de cualquiera de esas nacionalidades, cuando estoy en el contexto bíblico y en el contexto de Cristo, mi nacionalidad no es de esta tierra. Yo soy ciudadano ¿de dónde? Por lo tanto, todos, es por eso que todos vamos a predicar un solo mensaje. Predicamos una sola intención y predicamos a un solo Cristo. Amén. Porque no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos de Cristo. Ahora, no quiero, vuelvo a repetir, no es que ahora quiero direccionar a ustedes a la derecha, a la izquierda, no. Lo que quiero ir al foco principal es todo lo que está sucediendo va a desencadenar de una u otra forma aspectos de lucha espiritual. Y si mi base va a estar en lo que, perdón, no quiero sonar feo, pero si mi base va a estar en lo que dice mi pastor, lo que dice mi anciano, lo que dice mi líder, lo que dice, no va a ser una base fundamental. Nuestro querido pastor predica, usted vaya a casa, coja todos los textos que el pastor utilizó y en oración hable, Señor, sígueme enseñando. Hable con su Padre Celestial. Dios ha puesto ministros, ha puesto líderes para que nos puedan direccionar ¿hacia quién? Hacia ellos. No, hacia Cristo. Por eso ustedes van a ver a nuestro querido pastor aquí hablando. ¿A quién tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Porque va todo en relación a Cristo. Porque Él es el primero en tener que crecer espiritualmente. Porque si yo no crezco espiritualmente, ¿cómo voy a enseñar al otro a crecer espiritualmente? No voy a poder. El fuerte pregón llega después de la lluvia. La lluvia tardía va a dar inicio al fuerte pregón. Y solo los que reciban la lluvia tardía van a tener parte con el sellamiento del Espíritu Santo. Por eso es que ahora estamos en el momento de crecer. Doble sus rodillas. Hable con Dios, que su vida sea una vida de testimonio. Mi vida, ¿qué cosas tengo que resolver? ¿Qué cosas tengo que resolver con mi Padre Celestial? ¿Qué cosas tengo que resolver conmigo mismo incluso? ¿Qué cosas tengo que hacer con mi hermano, con mi amigo? Para que incluso mi vecino, mi pariente, el ser más cercano mire y diga, wow, ¿a quién sigues? Mis hijos. Eso es lo que a mí más me chocó en la última conversación que tuvimos con mi esposita. Como yo estoy a distancia, solamente logro comunicarme con ellos vía videollamada. Mi esposa me dice, Samuel, Samuelito dijo que no tiene papá, que tú los habías abandonado y que por eso él no hacía algunas cosas. Y si le contara lo que había sucedido en el colegio, es una historia chistosa para mí, pero que tenía una profundidad muy, muy fuerte. ¿Cómo puedes, si quieres, influenciar en Samuelito si no estás con él mostrándole quién eres? ¿Cómo?
aquí. Porque mi hijito dijo que no tenía papá, que su papá lo había abandonado. Puede ser en un momento de enojo, en un momento de rabia. Pero a raíz de qué lo dijo, que un amiguito le dijo, ¿dónde está tu papá? Es que sus papás lo llevan al colegio, es que sus papás están ahí. Pero ¿tu papá dónde está? Ah, no, mi papá está estudiando en España. No, tu papá no está estudiando en España, te abandonó. Queridos hermanos, ¿por qué ahora termino y quiero terminar con esto? Porque ya hemos visto la parte profética y la parte de noticias. Porque ya hemos visto cómo esto se está sucediendo. Y la Biblia no se va a equivocar. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si Dios te prometió la victoria en la tentación, te prometió la victoria en el lugar donde estás, te prometió la victoria en donde tú te muevas, es porque Él va a cumplir. Porque si desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por lo menos haciendo un rastreo, todo lo que Él prometió cumple, ¿qué va a hacer que en esta oportunidad, en este tiempo, Él lo cumpla? Nada va a frenar a Dios de darte la victoria. El problema está en que tú y yo no queremos recibir la victoria. Y es por eso que hoy quiero invitarles a que nos evaluemos juntos nuestra condición espiritual. ¿Cómo estás en tu corazón? Si hoy cerraras los ojos, ¿podrías decir que por la gracia de Cristo estarás en el cielo? Si hoy cerraras los ojos, ¿te verías en el cielo? Yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él. ¿Por qué no dice almorzaré, desayunaré? ¿Por qué dice cenaré? Porque en el contexto judío, cuando una visita llegaba a la puesta del sol, la persona tenía que quedarse a dormir, la persona tenía que recibir a la persona, darle la comida y convivir en esa noche, dándole un lugar para reposar, para quedarse. Porque el Señor lo que quiere es quedarse en tu corazón. Porque lo que quiere el Señor es direccionarte como Él ve conveniente. Porque nadie mejor que Él para saber decir dónde y cómo tienes que hablar y decir. Porque cuando tú hables con tu amigo, con tu vecino, con alguien, te pide un consejo o te diga algo de tu boca, no salgan palabras de tu mente y tu corazón que sí las has aprendido, sino que el Espíritu Santo te utilice para decir, esto hizo el Señor por mí, esto puedes hacer con el Señor, esto tienes que hacerlo. Porque cuando lleguen estos momentos de intolerancia, de persecución, ya por la tarde compartiremos algunas cosas más, yo voy a pararme enfrente y puedo decir y voy a poder decir, he peleado, he acabado en cuanto me está reservada. ¿Qué cosa? Eso es lo que quiere conseguir el Señor en tu corazón. Amén. Todo se va a cumplir. Y ahora les digo una cosa más, queridos hermanos. No soy profeta ni nada por el estilo. Tampoco quiero poner fechas, porque está prohibido poner fechas. No hay fechas. Pero lo que sí te puedo decir es que si en menos de un año este fragmento de la Biblia se ha cumplido tan a cabalidad, en menos de un año, vamos a ponerle así, un año, ¿tú crees que lo que viene por delante, que ya son pocos acontecimientos, no se cumplirán rápido? ¿Qué requieren entonces? Crecimiento espiritual. Dios quiere que te alimentes de Él. Dobla tus rodillas, haz de la oración tu conexión, haz de Él tu guía. Señor, quiero andar contigo.
El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. El que habita, ¿qué es habitar? Es convivir, levantarse, me pongo el calzado, como cuando estás con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, estás con el calzado, él te habla y te dice, papá, esto es así, esto es así, y tú mientras estás hablando con él, te sujetas el calzado. Mi mamá oraba hasta por comprar un tomate. Me acuerdo que le acompañaba mi mamá ahí, Padre Señor, ayúdame a escoger el mejor tomate. Y yo, ¿cómo vas a orar por un tomate? Yo, adolescente, justo en esa época, en ese trance conflictivo que tuve. Sí, tomate, le va a preocupar tomate. No, al Señor le preocupa hasta el tomate que vas a comprar. Él quiere convivir contigo, vivir contigo, hacer de ti ese protector. Amén. Ser en ti eso. Y cuando tú y yo dejamos que Él haga eso, Él produce en vosotros así el querer como el hacer. Entonces, cuando llega el llamamiento del Espíritu Santo y llegue la libertad y salga el fuerte pregón, tú y yo podremos ser como esos apóstoles que andaban en un lugar y de pronto aparecen en otro y predicaban, y el Espíritu los movía, los llevaba, los traía, les decía qué debían decir y hacer. Queridos hermanos, necesitamos crecer. Amén. Necesitamos afirmarnos. Esto se está cumpliendo, esto va a seguir continuando. Y ve y ni se imagina las noticias que van a venir por ahí, porque para el 4 de julio hay algo previsto muy fuerte este año. Incluso el propósito es poder ya lanzar en ciertos estados las leyes azules hasta antes del 4 de julio. Nosotros sabemos qué significa eso. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, he aquí, envíame a mí? Amén. Póngase de pie. No lo haga porque yo lo digo, porque si me quedo sentado, el hermano del alma va a decir, él no quiere. No. Este punto es entre tú y Dios. No tienes que mirar al hermano si se sentó o se paró. Es tú y Dios. Porque Él dirá, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién? Entonces ahí aparecerá Samuel, imperfecto, con defectos. Sí, Señor, aquí. Envíame a mí. ¿Quién irá por los hermanos de tal lugar? ¿Quién irá a tal lugar? ¿Quién irá por tu familia? ¿Quién? Aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, tu amor es infinito, tu amor es grande. Perdóname, Señor, porque a veces he ocasionado cansancio un poco. Me he prolongado mucho en este compartir de tu palabra. Perdóname, Señor. Pero quería resaltar la importancia de depender de ti, Señor. Señor, la historia se está cumpliendo y está pasando todo tan rápido que las distracciones, Señor, no menguen nuestro corazón, que las distracciones no nos hagan tibios o hasta incluso fríos. Señor, no queremos ser, como dice tu palabra, tal vez suena muy fuerte, vomitados. Pues al contrario, ahora acudimos a ti para comprar colirio, para comprar de ti oro refinado, para que tú, Señor, hagas en nosotros lo que necesitas hacer. Este corazón imperfecto no lo podemos cambiar nosotros, somos incapaces de hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es ponerlo a tus pies y pedirte que tú seas quien haga este corazón de piedra y lo vuelve en un corazón de carne. Amén. Que esté sujeto a ti, conectado contigo. Que si tú dices, como le decías a Abraham, al caminar en el camino, tú no le dijiste desde el principio a dónde iba a ir, pero él por fe avanzó y tú le decías, ve a la derecha y él iba a la derecha, ve a la izquierda y él iba a la izquierda. Nosotros podemos de igual manera avanzar, confiados, creyendo. Es verdad, tenemos que realizar nuestras actividades, cuidar nuestra familia, trabajar, pero en ese proceso, Señor, eres tan amoroso que igual nos dices, haz esto, ayúdanos a escuchar tu voz, para ir donde tú nos mandes, para andar como tú quieres que andemos y para mostrarte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. No somos dignos, Señor,
te concurrimos a ti porque por medio de la sangre de Cristo sí lo podemos ser. Porque por medio de tu Hijo sí podemos entrar en tu presencia. Porque por medio de Él, ahora la seguridad de la victoria está puesta sí o sí en tus hijos. Amén. Amén. Ayúdanos. En el maravilloso y precioso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.